Bienvenidos a este nuevo episodio de Maldita Moda Club. Estamos en la ciudad de Barcelona y hoy tenemos un episodio maravilloso porque hemos invitado a Micaela Clubur con su proyecto Estudio Cumbre, que nos va a contar sobre, cómo ha desarrollado toda la marca, los materiales naturales. Tiene un montón de puntos sumamente interesantes sobre la sostenibilidad, como el zero waste, materiales naturales de lana, algodón reciclado, lino, tencel, y además de un montón de procesos interesantes de desarrollo también de tinturas naturales. Y no se pierdan que nos va a contar además sobre que es finalista del Design Award, el Redress Design Award, que fue un concurso del año pasado y muy emocionante que haya quedado allí también. Así que no se pierdan este episodio y muchas gracias por seguir así. Bueno, muy bien, muchas gracias Mica por estar aquí presente en este Maldita Moda Club cuarta temporada. Gracias. No, gracias a vos, Pau, por invitarme y me emociona escuchar en presencia la apertura, digamos, de Maldita Moda Club. Así que gracias por el espacio. Qué bien, qué bien. Además de conocernos hace tiempo, que ya venimos siguiendo nuestros proyectos, Mica es parte del club de la Maldita Moda que iniciamos el año pasado. ¿Qué te está pareciendo esto de juntarnos a hablar? A ver, primero que nada me parece un espacio que está buenísimo, sobre todo por ejemplo que yo vine desde otro país, digamos, y me instalé acá en Barcelona, entonces para mí fue un arraigo, una familia profesional, digamos, en donde hacemos un poquito de catarsis. Sí. Y también hablamos de temas para seguir creciendo juntas, el intercambio que está buenísimo, así que desde mi punto de vista vale mucho la pena este nuevo espacio que has creado, aparte del podcast, porque yo siempre te cuento a vos y siempre te dije que lo empecé a escuchar y empecé a mentalizar, decir, ok, me gustaría irme a Barcelona. Entonces, tenerte a vos era como una compañía. Iba aprendiendo, te iba escuchando, iba aprendiendo de los temas también que se van hablando, porque no son los mismos temas en donde uno a veces está en los diferentes países. Así que me sirvió mucho también para, yo me vine a hacer una beca, un máster y demás, y haberte escuchado me sirvió mucho también para después poder hacer mi carta de presentación, ¿no? Me fue formando mucho, así que hoy ser parte del club es otro paso más de seguir apoyándote en tus proyectos y también crecer los míos y los propios. Qué bien. Ay, gracias, Mica, me encanta. Qué guay. Sé que no te lo había dicho nunca, pero No me lo habías dicho, así que queda aquí para la posteridad. Perfecto. Qué bien, Mica. Tienes una marca muy interesante, súper bonita, es internacional, increíble, has ganado, al reconocimiento y estuviste finalista en el Redress Design Award el año pasado. Uh-huh. Tu marca se llama Cumbre y me gustaría que nos cuentes cómo inició todo porque empezó en Buenos Aires y cómo fue todo el desarrollo de esta marca y que también tiene puntos súper interesantes sobre la sostenibilidad. Buenísimo. Es un camino largo, así que cualquier cosa vos me vas guiando. Sí. Un poco, yo lo llamo Estudio Cumbre, vamos a decirlo, pero empezó siendo Cumbre Buenos Aires, porque iniciamos, y voy a hablar en plural porque éramos dos, iniciamos en Buenos Aires a raíz de nuestro proyecto de tesis de facultad, nuestro último trabajo. Cuando terminamos dijimos, ¿qué hacemos? Continuamos con este concepto de esta marca que creamos, Cumbre o no. Y a raíz de eso también participamos en un concurso. Yo soy fanática de los concursos, vas a ir escuchando que fuimos apareciendo en distintos. Y nos fuimos a Nueva Zelanda con la marca en un concurso que se llama ID Fashion Week New Zealand. Entonces nos fuimos a Nueva Zelanda y ahí tuvimos el intercambio con diseñadores de todo el mundo. Y creo que esa fue la clave, ¿no? Empezar a hablar con gente que literalmente era muy cosmopolita el concurso. Cada uno a su modo tenía su propia marca.
Entonces fue un incentivo decir, bueno, animémonos. Era una amiga, o sea, Cami y yo empezamos la marca, nosotras éramos amigas desde muy chiquitas y fue bueno, sigamos un poquito más juntas. Siempre contamos que nos conocíamos desde el jardín y el nombre Cumbre era un poco eso, ¿no? Todo el recorrido que fuimos atravesando, porque siempre hay nuevas cumbres, siempre hay nuevas metas. Claro. Y en todo ese trayecto uno va haciendo cumbre, ¿no? Hasta llegar a su meta, a su objetivo. Y empezamos, apenas volvimos de Nueva Zelanda, que nos ha ido muy bien y fue muy linda la experiencia, muy rica. Dijimos, bueno, vamos a probar. Y la primera pregunta que nos hicimos, que creo que esa es la clave, digamos, del proyecto, es ¿cómo lo vamos a hacer? Claro. ¿Antes de qué? ¿No? Ese cómo creo que fue el punto de partida. Nosotras empezamos diciendo, esto va a ser una marca de moda ética. Moda ética en cuanto a talleres que realmente estén en condiciones para poder trabajar, comercio justo, digamos, todo lo que es el precio y también el contacto con las personas, porque eso también me parece muy importante. Nosotros generamos un vínculo con las personas que trabajan con Cumbre, no es un proveedor y nada más. Y eso a veces, tiene un montón de cosas, ¿no? En este camino, que uno elige pagar más y tal vez es un poco menos la ganancia que tiene, pero son decisiones, como siempre digo también, en la moda ética, la ética son decisiones. Uno va poniendo sobre la balanza y también la decisión que a uno más le influye, ¿no? Porque no siempre es lo mismo. Claro. Hay como, este camino es mejor para nosotras o este no para la marca, digamos. Entonces empezamos con la marca, empezamos haciendo 80 prendas, algo como siempre dijimos, hagamos un poco más de modelos y menos variantes, ¿no? Digamos, menos cantidad de lo mismo para que sea un producto un poco más único. Claro. Y otra decisión que también tomamos fue, siempre queremos trabajar X cantidad de talles. Nosotros en ese momento trabajábamos 4 talles. Qué bien. Es difícil, mucha gente a veces trabaja el talle único, sobre todo estoy hablando de Buenos Aires, que entiendo que saliendo de Argentina es diferente. Mucha gente trabaja el talle único y nosotros fue como, no, el talle único es un único cuerpo, no importa, o sea, o es un S o es un M o un L, pero digo, es un único talle. Total. Entonces nosotros trabajábamos 4 talles como mínimo y a raíz de eso, los diferentes modelos que hacíamos. Y eso también fue algo importante porque nos fue abriendo también el reconocimiento de la gente de qué bueno, porque es una marca chiquita, porque la verdad que era un montón de esfuerzo hacer 4 talles para los talleres. Mucha gente te dice, no lo hacen. Sí lo hacen. Hay que buscar quién lo haga, obviamente, y de la manera en que se pueda hacer. Así que, empezamos haciendo 80 y terminamos más o menos generando 600. Entonces fue realmente exponencial el crecimiento. Y a raíz de eso fuimos cada año o cada temporada, cada vez ajustando un poquito más, para llegar a ser el día de mañana una marca más sostenible, porque yo creo que es difícil llegar a una perfección, siempre uno va cambiando y se va acercando con diferentes medidas que va tomando. Y antes de venirme para Barcelona hubo una gran transformación de Cumbre y se transformó en lo que yo llamo estudio Cumbre o casa colaborativa. Y a raíz de eso ahí hubo como un cambio muy grande en muchas partes del proyecto. Una de las partes fue, que a mí me había pasado desde lo que producíamos en Cumbre, decir, hay mucho stock. No, me angustia ver la cantidad de stock que se produce, porque eso trae consigo, primero, una sobreproducción, y segundo, también un stock remanente que muchas veces es difícil de vender. Sí. Y uno va arrastrando y arrastrando y arrastrando, y al margen de ir arrastrando, para mí otra cosa que surge es la desvalorización en la moda, ¿no? Cada día que pasa, a diferencia del arte, las prendas valen menos. Claro. Y es desesperante porque, digamos, la construcción, el amor, el precio y demás sigue siendo el mismo. ¿Pero por qué? Porque se vaya siendo más viejo, uno le tiene que ir rebajando el precio y rematarlo, digamos, ¿no? Entonces, una de las cuestiones en Estudio Cumbre que yo me planteo es, ¿cómo poder hacer una marca en donde uno pueda producir, por un lado, prendas que sean más atemporales, por otro lado, prendas que puedan abarcar diferentes cuerpos, al abarcar diversidad, digamos, en una misma prenda, tenía la posibilidad también de producir menos cantidad y producir más a demanda. Claro. Otra cosa que también nos posibilita es decir, esta prenda va a acompañar a la persona a lo largo del tiempo, ¿no? Claro. Porque también
es cierto que nuestro cuerpo biológicamente cambia constantemente. Entonces decir, ok, ¿cómo puedo crear prendas que vayan acompañando a esta persona, digamos, a lo largo del tiempo, con sus diferentes cambios? Y después otra de las cosas que también trae es, si se va adaptando, podemos lograr en un futuro que tal vez esta persona consuma menos, porque no es que ese pantalón ya no le queda más, sino que va a seguir funcionando y en su placar va a seguir estando. Después veremos si lo quiere conservar o no, eso ya es otro tema. Claro. En la es moda. interesante porque esto de alguna manera aplica, o sea, lo que estás hablando, ¿no? Como es este paradigma que tiene la moda de, obviamente en la palabra moda contiene una muerte súbita, Sí. de alguna manera, ¿no? Hay un texto muy bonito que se llama La muerte y la moda, bueno, pero bueno, ya después lo vamos a dejar aquí para que lo lean, que es interesante, pero bueno, justamente, ¿no? Lo que estás planteando es que al tener atemporalidad también, plantea algo interesante que tiene que ver con el design thinking, con el pensamiento de diseño, que es no solo human-centered design, o sea, poner a la persona en el centro y que de alguna manera empezar a entenderla a lo largo de la vida, ¿no? Uno de los puntos que estás planteando es cómo entiendo su crecimiento o de su evolución, ¿no? En el tiempo, sus cambios, su transformación, y cómo la prenda puede ir adaptándose, ¿no? Eso me parece maravilloso. Bueno, muy bonito, sí. Que fue un gran desafío, porque la realidad es que también es difícil y también lo abordé desde lo que es el plano, no lo abordé desde el punto, ¿no? Entonces eso también fue otro desafío que tomé, pero ¿por qué lo empecé a abordar desde ese lado? Fueron como diferentes pasitos que se fueron apareciendo, ¿no? La primera decisión fue esta. La siguiente, por ejemplo, ¿qué tipo de textiles vamos a trabajar? Bueno, vamos a intentar trabajar monocomposiciones. Las monocomposiciones, hoy sabemos que en un futuro, si esta prenda una persona no la quiere más y la quiere descartar, puede ser procesada y su fibra puede ser recuperada. Entonces, a raíz de esta monocomposición, vamos a trabajar un poco más como el proyecto de The End of Life de la prenda, digamos, ¿no? Un poquito pensar a futuro y la circularidad de cada cosa. Entonces, bueno, una de las decisiones, como digo, fue, ok, vamos a trabajar las monocomposiciones, y la siguiente que terminamos como decidiendo y van a ser fibras naturales, en lo posible, o en su defecto reciclado, pero por ahora estamos trabajando todo lo que es fibra natural. Entonces ahí aparece la limitación de decir, ok, fibra natural, monocomposición, no tengo elasticidad. Claro. ¿No? Bueno, hoy en día hay otros materiales que se pueden empezar a implementar y demás, así que veremos a futuro cómo esto va evolucionando, pero entonces ahí teníamos, ok, vamos a trabajar en plano, no en punto. Entonces trabajar en plano implica decir qué tipo de sistema vamos a crear para ajuste y desajuste a nivel patronaje. Y ahí surge otra punta muy importante, otra pata muy importante de Cumbre, que es todo lo que es la moldería zero waste. Claro. Que eso es una búsqueda que yo sigo en la búsqueda, digamos, y sigo trabajando en eso, y creo que es un camino largo. Pero otra de las cosas que a mí se me presentaban durante estos 4 años que iniciamos lo que fue Cumbre en Buenos Aires era decir la cantidad de tela que se desperdicia en un corte. Es más o menos casi un 30%. Es un montón. Y no solo que es un montón de tela, también uno paga por esa tela. Claro. Entonces ahí también hay una desvalorización monetaria en cierto modo, ¿no? Del emprendimiento, que bueno, es la parte numérica es otro tema, ¿no? Sí, de ver cómo el punto de equilibrio se llega, ¿no? Pero bueno, también era decir, ok, nosotros estamos comprando una tela que tiene un montón de calidad y estamos pagando por un montón de cosas que, bueno, el 30% se va. ¿Existe la manera de volver a pensar como una revalorización del textil, ¿no? Y cómo podemos apreciarlo y demostrar eso, y cómo se puede sacar el mejor provecho, vamos a decir, de ese textil? Claro. Pero vos, digamos, estás tirando como un montón de tips que vas armando, pero vos ¿es una investigación previa al desarrollo de la colección, o a medida que fuiste avanzando con una colección dijiste, bueno, ¿cómo resuelvo esto? O sea, sé que es un proceso orgánico, ¿no? Pero, digamos, ¿cómo surgió antes esa investigación, o te fuiste encontrando con todos estos inputs? Mira, yo creo que son un poquito las dos cosas. Por un lado es una investigación impuesta, decir, ok, voy a investigar sobre tal cosa para ver cómo la puedo implementar, porque como te decía,
frente a cada colección íbamos tomando determinadas medidas para ajustar un poco más a que el proyecto sea más sostenible. Entonces, bueno, a ver, en esta temporada vamos a ir con fibras naturales. Bueno, en la siguiente, bueno, las fibras naturales vamos a tratar de que sean 100% en composición. Vale. Y así sucesivamente iba haciendo como una sumatoria de cosas. Pero sí, obviamente, por otro lado, hay un camino de investigación, de formación. Claro. Así como participo hoy en el club, muchos años fui docente en la UBA y también uno va absorbiendo conocimientos por ahí. Y después yo creo que siempre hay que seguir formándose. También por eso me vine a hacer el máster y leyendo y demás. Entonces, tal vez me surgió un tema interesante, por ejemplo, con tu podcast, ¿no? Abarcabas una temática que me parecía que podía ser interesante y la podía trabajar en profundidad, entonces después a raíz de eso recurría a libros, investigaba un poco más, que creo que el Zero Waste fue como la culminación, digamos, de ir escuchando y después agarré una referente que es Holly McKillen, que me parece increíble, y empecé a investigar un poco lo que trabaja y después también yo daba clases en materialización de proyecto, que veíamos mucho moldería, entonces también iba como cositas que se van sumando y uno inconscientemente después materializa, ¿no? Qué guay. Ahora, si vamos un poco atrás en el tiempo, ¿cuándo fue el impacto que sentiste o el punto de inflexión? Porque cuando estudiamos en la universidad no hay tantos puntos de contacto con la sostenibilidad, no tenemos tanto conciencia de qué pasa con los talleres, el mundo de la moda, ¿no? Parece todo como súper guay, estoy estudiando moda, ¿no? Y de pronto nos encontramos con una realidad que no es tan así. ¿Y cuándo fue ese clic que sentiste? Mira, si lo puedo así, pensando como algo más consciente, yo tuve la suerte de en la universidad que se hayan abierto estos temas. Me acuerdo, creo que ya en mi tercer año empezamos a ver todo lo que es talleres clandestinos y la denuncia y a tomar conciencia. Y también trabajé para una marca, digamos, haciendo una especie de pasantía. Y vi con mis propios ojos gente encerrada cosiendo, gente en malas condiciones. Y creo que ese shock de enfrentarse a la situación real, no solo de escucharlo y verlo más lejos, sino a la vuelta de la esquina, digamos, de donde estaba, dije, bueno, ahí también una de las cosas es decir, yo quiero hacer las cosas de manera diferente. Entonces, cuando planteamos Coomer fue, ¿cómo vamos a hacerlo? Claro. ¿No? Esa pregunta, eso fue lo primero que me introdujo tal vez en lo que sería más de la moda ética y sostenible. Y después, yo creo que son temas que van hoy en día, al principio empezaron como una tendencia, ¿no? Uno tal vez lo analizaba como tendencias y hoy en día no se puede hablar de esto como una tendencia. Esto es un pilar para la base de todo e inclusive lo noté en los últimos años de facultad como docente y demás, que ya vienen con este chip, ¿no? Digamos, los alumnos empiezan a incorporarlo ya naturalmente y yo creo que inclusive los niños ya empiezan a tener conciencia del cambio climático y así sucesivamente. Pero sí, yo lo viví en carne propia de verlo con mis ojos y a raíz de eso decir, bueno, quiero hacer algo diferente. Claro, eso es genial, es buenísimo. Porque además, claro, es decir, tanto impacta, bueno, que lo hayas vivido también en esa pasantía, ¿no? Hace que de pronto, no sé, lejos, ¿no? O es una noticia, o es un número, ¿no? O hay, no sé, como que a veces cuando uno lo vivencia, lo experimenta, te atraviesa de una manera mucho más profunda. Sí. Pero claro, cuando uno hace un proyecto también está buenísimo, que siempre decimos, ¿no? De que somos agentes de cambio, es decir, a través de nuestras propuestas, decir, bueno, yo estoy enseñando que se puede hacer un proyecto, que realmente es viable, que es rentable, que se puede lograr combinando, ¿no? Las materias naturales que estás utilizando. Y además no solo eso, sino pensar en la vida post-consumo, que eso también lo tenés integrado, ¿no? Eso es maravilloso. Ahora, contanos cómo fue la llegada al Redress Design Award, que es un premio, es un concurso sumamente interesante que se hace a nivel mundial. ¿Cómo llegaste a estar finalista? Que quedan en el mundo, creo que son cuánto nada. Y fuimos primero 30 y después 10. Por eso, o sea, es súper difícil. Súper difícil. Yo creo, mira, yo el concurso lo seguía, digamos, lo venía siguiendo de gente que participaba. El concurso también tiene una plataforma que enseña, ¿no? Esto que decías, ¿no? Cómo uno se va enterando de cosas y cómo va buscando. Entonces también la plataforma me dio un montón de información previo a aplicar
Y a raíz que yo iba transformando a Cumbre en esta casa colaborativa o en este estudio Cumbre, ¿no? Para poder crear series más sostenibles, me entero de Redress, que abre la inscripción, y se me ocurre mandar una propuesta. Cuando pienso en esta propuesta, y ahí surge también todo lo que son los tejidos de la marca, claro. Cuando surge esta propuesta, una de las cosas que pienso es, bueno, cómo también puedo hacer algo que represente más a Latinoamérica, ¿no? Entonces, algo que siempre uno ve que se le tiene mucho, digamos, reconocimiento a todo lo que son los tejidos latinoamericanos y todos los tintes naturales. Entonces, a raíz de eso se me ocurrió, dije, bueno, vamos a crear la línea de punto, que también, si uno hace tejido, no tiene desperdicio, ¿no? Depende de qué tejido. Entonces, claro, tejiendo a mano fue otra manera de decir, ok, yo voy a seguir con este zero waste, claro, pero desde otro enfoque, digamos. Y se me ocurre fusionar la técnica del handtafting, que creo que eso, y es algo que me lo distinguieron también dentro del concurso, era una técnica diferente implementada en indumentaria, y fue por una de las cosas que me eligieron dentro de estos 10 finalistas para desfilar en Hong Kong. Entonces, ahí presenté un poco de la moldería de prendas zero waste que había empezado a desarrollar, estas nuevas prendas de punto, digamos, que tenían la técnica de punch needle y handtafting. Y a través de eso... Explica que eso, es... perdón. Sí, así que para nuestra audiencia, querida audiencia, que a veces se el punch needle es una técnica de tejido que se usa hace mucho tiempo, de aguja, pero que genera como unos bucles y unas texturas diferentes. Y también el handtafting sería como, por decirte, la técnica desarrollada, ¿no? Como la tecnología aplicada dentro de esta técnica, porque es una pistolita que va tejiendo bucles o flecos. Está súper interesante cómo funciona, la deben haber visto en Instagram o en TikTok, además, por todos lados, es divertida la técnica. Y también hay algo importante que te agiliza, ¿no? Esta cosa que a veces uno en los proyectos tan de diseño de autor hace mucho y a veces uno se pregunta cómo se escala esto. Claro. Bueno, el punch needle y el bordado es algo que a mí siempre me interesó y también lo habíamos trabajado en la tesis y fue como retomar un poco de esos inicios de Cumbre, pero también cómo lo podemos masivizar un poquito más. Claro. No mucho, pero un poco más porque, como siempre decís vos, la marca también tiene que ser sostenible, ¿no? Sí. Entonces hay que producir una cantidad para que se pueda mantener. Para que te puedas mantener tú. Exacto. Como emprendedora, ¿no? O sea, es un negocio, no es un hobby. Entonces ahí apliqué esta técnica con la pistola que te da agilidad y también me permitió reproducir, ¿no? Si uno quiere el día de mañana reproducir algo más, no te voy a decir igual, pero más idéntico, lo podría hacer. Entonces ahí fueron como los distintos valores que fui aplicando para este concurso. Entonces una de las patas era los tejidos, otra era los tintes naturales y por supuesto otra era todo lo que es la moldería zero waste. Claro, y de los tintes naturales también es interesante porque vos utilizás comida, digamos, restos de comida. ¿Cómo es eso? O sea, son tintes naturales a partir de esta basura de la Bueno, en verdad también es algo muy tradicional, ¿no? Yo siempre digo que en todo este proceso hay algo muy vernacular, tanto el zero waste como los tintes naturales, ¿no? Hace muchos años que existen y que digamos, históricamente nuestros ancestros lo utilizaban, vamos a decirlo así. Entonces, cuando hablo de comida, de food waste, digamos, tintes a partir de food waste, tiene que ver, por ejemplo, con lo que podría ser el centro de la palta, digamos, que se desperdicia, o la cáscara de la palta, ¿no? Cáscaras orgánicas se utiliza muchísimo, o, por ejemplo, el residuo del café también fue otro de los tintes que utilizamos. Entonces, ¿yerba mate no? Yerba yo no usé, pero en esta colección, pero digo, entra dentro de lo que se podría usar perfectamente. Claro. Y lo que tiene de interesante es también uno puede ir analizando qué se consume en cada ciudad. Exacto. Y hacer como usufructo de eso, ¿no? Bueno, si acá se desperdicia, se consume mucho aguacate, mucha palta, bueno, pues hagamos algo con este carozo que uno descarta, o con la cáscara, y así sucesivamente. Qué guay, qué guay. Porque además, de nuevo, ¿no? Me va a ser genial porque, de nuevo, volvés a utilizar el pensamiento, dice, el design thinking para entender las limitaciones del contexto, ¿no? Que históricamente la moda no ha tenido mucha, digamos, pensamiento en ese sentido y está bueno porque eso es una pata que nos da el diseño, ¿no? El diseño piensa en el contexto, cuáles son los limitantes y en base a eso proponer una colección.
Y esto que decís, ¿no? Del Zero Waste, además, que tiene, digamos, un desarrollo en el patronaje de no tener desperdicios, de cortar exactamente, porque además eso requiere un proceso creativo intenso, Mica, porque, o sea, uno dice Zero Waste, genial, a ver, pero sabemos que el cuerpo es tridimensional, que el patronaje además tiene pinzas porque en realidad se desarrolla para darle forma, y en el Zero Waste, o sea, y tiene curvas, ¿no? O sea, las sisas son curvas, las mangas tienen curvas, los pantalones, si alguien envió patronaje en algún momento, y el Zero Waste son rectas, porque las curvas generan mucho desperdicio. Entonces, si yo planteo todo en rectas, tengo que pensar de qué manera todo eso puede conformar una colección. ¿Cómo fue esa investigación? Bueno, primero que yo siempre digo que trabajo en colaboración y armo equipo, y dentro de esta materia que dábamos y demás, armamos también equipo con alguna de las docentes y empezamos a dialogar esto, ¿no? ¿Cómo podríamos armar esta prenda que sea? Porque había dos requisitos importantes. Uno es que sea zero waste, ¿no? ¿Cómo podemos tratar de maximizar el uso de este textil? Y el otro punto es, ¿y cómo hacemos que esta prenda se regule o se ajuste a diferentes cuerpos, ¿no? ¿Cómo generamos prenda zero waste con sistema de ajuste? Claro. O sea, eran dos cosas. Y fuimos, y algo más que yo también tenía en cuenta era como, ¿y por qué elegimos las rectas, no? Porque vas a ver que en los patronajes, yo trabajo mucho con rectas. Existe patronaje zero waste con mucha curva, que está buenísimo y súper interesante, pero también en confección es más complicado. Claro. Y una de las cosas que yo tenía en mente era un poco el proyecto nómade, ¿no? ¿Qué pasa si yo me voy de Buenos Aires? Claro. ¿Cómo podría ser para poder producir a distancia, yo estando de otro lado y que se produzca ahí? O replicar lo mismo que hago en Buenos Aires en otro lugar. Entonces, uno de los requisitos era, yo quiero overlock y costura recta. Claro. Algo simple. Sí. Y también que alguien lo pueda replicar fácilmente y que no sea muy complejo. Por ejemplo, a veces uno encuentra una modista que tiene una mano increíble y decís, bueno, ella lo trabaja así y nadie lo va a poder replicar. Entonces también era otra cosa que había que tener en cuenta, ¿no? Como que esto sea replicable de un poco modo más simple, porque también esto de vuelta tiene que ser sostenible. Sí. Para la persona que cose también, no podemos estar 1000 horas cosiendo una prenda, porque también después... Digo, todo también tiene un fin comercial en cierto modo y hay que venderlo. Entonces, hay que ir encontrando el equilibrio de cuánto uno pone en la confección, en el diseño, en el patrón y demás. Pero fue un desafío el tema del zero waste y algo que me pasó súper importante es que lo habíamos empezado a plantear un poco desde, ¿no? Como más desde lo gráfico y desde la cabeza, ¿no? Esto es así, 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 desde la lógica. Y de repente fuiste al cuerpo y dijiste, no quedó. No queda claro, porque puede quedar tipo esto, es una carpa. Te quedó algo así y decís, bueno, pero a ver, haces un corte acá y dices, mira esto, qué interesante. Entonces, hay algo del ida y vuelta, ¿no? Claro. Como que no nos tenemos que olvidar en este proceso 2D que el cuerpo es tridimensional, entonces jugar con el cuerpo es súper importante en este proceso, que es algo que lo fuimos viendo con las primeras muestras y a mí también me volvió un poco el alma al cuerpo a decir, qué lindo, ¿no? Toda como una fase experimental de volver a hacer algo un poco más de lo que había dejado de hacer en la facultad, ¿no? Porque a veces uno cuando sale se mete más en el mundo comercial y deja un poco todo ese juego experimental que aprende. Entonces fue volver y decir, espera, volvamos un poco, juguemos, démonos el espacio a ir eso, del cuerpo al plano y del plano al cuerpo, ida y vuelta. Y ahí fue como surgiendo un poco las morfologías que tenemos hoy en la marca, y también el sistema de ajuste que lo regulamos mucho por lo que serían canales y cintas, y después ojal y botón, que es algo que desde hace años se hace. Claro. No es algo nuevo, pero bueno, fue la manera para mí también de regular a los diversos cuerpos y acercarse al cuerpo, ¿no? Como vos decís, las pinzas. Bueno, en este caso no son pinzas, pero casi que serían las pinzas en una prenda, digamos, tradicional. Qué guay. Además también esto que decís, ¿no? Me parece súper bonito porque tu proyecto acerca de nuevo al diseñador, creador, al amor a esas prendas, ¿no? En vez de hacer sudaderas, camisetas, ¿no? Que a veces se pide muchas veces en las marcas, de bueno, no, ¿sabes qué? No diseñes, hace esto, pa. Y realmente tu proyecto vuelve a tener esto que decís, ¿no?
entender ese cuerpo, que ese cuerpo se mueve, que en realidad los diseñadores de moda y de indumentaria, ¿no? Vestimos cuerpos, que ese es nuestro fin, ¿no? Que ese cuerpo se mueve, tiene sus actividades, y muchas veces nos olvidamos y terminamos replicando las mismas prendas porque, bueno, se usa. Y sin embargo, podemos seguir experimentando, proyectando, y eso hace que sea mucho más rico el diseño y el vestir, y dejemos de ser todos uniformados, masa, ¿no? Para también leer tu personalidad, porque tus prendas además tienen eso, ¿no? Como que uno puede elegirlas y llevar un pensamiento disruptista, no sé, porque me parece súper genial, ¿no? Como que sale de lo cotidiano. Sí. Bueno, gracias, que lo veas así, me alegro mucho que se vea también, ¿no? El esfuerzo y eso de empezar a hacer algo, no quiero decir la palabra diferente, pero empezar a hacer algo consciente, esa es la palabra, claro, ¿no? Que tiene un montón de trabajo consciente detrás, digamos, de lo que termina siendo la materialización de una prenda. Claro. ¿Y qué impacto tuvo el haberte presentado en el Redress Design Award? O sea, ¿cómo fue el feedback que te dieron? Obviamente los nervios que pasaste. Bueno, fue una oportunidad única, o sea, es algo que yo lo hice y apliqué y todo, pero nunca pensé que realmente iba a suceder, y sucedió. Cuando seleccionaron a los 30 dije, wow, ya estoy en los 30. Pero después cuando fue realmente la selección de 10 y fue, bueno, dale, ahora hay que hacer, confeccionar y mandar. Dije, ok, bueno, hay que hacer todo. Y también fue un proceso muy rápido en donde hubo que entregar prendas y hubo presiones, y te digo que fue también volver un poco a la facultad de la presión de tiempos y de entregas y de esto lo proyecté y no me sale, lo tengo que lograr mejor. Claro. Y así sucesivamente, y después de vuelta haber estado en un concurso internacional, tener la posibilidad de tener este intercambio tan enriquecedor con gente de todo el mundo, porque fue algo súper interesante que no fue solo un desfile. Esto es una semana de trabajo de diseño colaborativo, que culmina en un desfile en Hong Kong un día. Pero dentro de esta semana nosotros tuvimos capacitaciones, charlas, intercambios con profesionales y después intercambio con colegas de todo el mundo que al día de hoy yo sigo en contacto. Mirá qué bien. Y que nunca se sabe que mañana podés colaborar para una cosa o para la otra y juntar fuerzas. Entonces creo que eso que me dejó el concurso o el haber atravesado este tipo de experiencia es único. Qué guay, qué guay. Y además eso, o sea, te hizo pensar que, digamos, que todo lo que uno puede ir tiene esa repercusión, ¿no? A nivel mundial. Eso me parece maravilloso, porque a veces uno se queda con su cajita, ¿no? Decís, no, pero esto es que no puedo salir. Y sin embargo es un proyecto que tiene un presente y un futuro increíble. Y además, una de las cosas, o sea, tenés ya a la venta, además, todo este proyecto, o sea, toda la colección está a la venta en la página web. Y uno de los temas que también nos interesa mucho en la sostenibilidad, y lo has comentado, el tema del stock, porque también haces pre-order. Es decir, que la persona puede elegir eso y tiene un tiempo para recibir ese proyecto, ¿no? O sea, que también vas a educar en la tolerancia y la paciencia de recibir ese producto. Sí, es algo que para mí es súper importante, ¿no? También empezar a transmitir como... Bueno, hoy vivimos en un mundo de mucha ansiedad, ¿no? Todo lo queremos ya. Entonces, vamos un poquito más lento, te voy a mostrar, te lo voy a hacer partícipe, ¿no? Al cliente de este proceso. Si las prendas, digamos, el ideal es que sean pre-order. Entonces, yo las tengo todas publicadas en la web y la persona que la quiere comprar va a demorar, yo siempre digo más o menos en confección van a ser 2 semanas. Claro. Y después lo que lleve el envío. Y algo importante que también generamos es que yo en Buenos Aires dejé una base, digamos. Entonces, de acuerdo a dónde venga ese pedido, puede ser enviado desde Argentina o puede ser enviado desde España. Claro. Hoy en día. Vamos a ver a futuro cómo esto puede ir creciendo. Pero este concepto del pre-order también es un poco que lo que te mencionaba al principio de esta angustia frente a ese stock, ¿no? Claro. Bueno, empecemos a hacer a pedido. ¿Para qué generar si no vamos a vender? Entonces, esto también nos ayuda un poco más a reducir el impacto que estamos generando constantemente de consumo de prenda, digamos. Claro, ¿y cuál es el feedback? O sea, ¿qué feedback tenés con las personas? ¿Lo entienden? ¿Te genera o te dicen, quiero ya mi prenda? Bueno, es complejo. Es complejo porque también es complejo a veces
todavía de determinada generación y demás, le cuesta comprar el online y algo diferente. Porque una cosa es comprar online un básico, que bueno, bien que mal sabes que va a ser tal remera. Entonces, cuesta un poco más, hay un poco más de distancia, pero lo que yo hago, por ejemplo, es presentarme en lugares, puede ser alguna feria, algún evento y demás, con las prendas, te ayuda a acercarte, ¿no? Porque esto es algo que también la persona tiene que conocerse uno y conocer a la prenda, ¿no? A veces uno te dice, bueno, ¿y con esta prenda cómo voy al baño? Es muy compleja. Bueno, cada uno tiene su técnica, la tiene que encontrar. Entonces, no solo como digamos, para efectuar la venta, tiene su proceso, tiene su trayectoria, porque son cierto que son prendas complejas, porque uno tiene que entender cuál es el ojal que le queda bien, o digamos, el calce que uno quiere lograr con esa prenda. Y después, el concepto de, bueno, te va a llegar en unas 2 semanas, ¿no? También brindarle esa confianza. Creo que también dentro de la moda ética un punto muy importante no solo es mostrar todo lo que uno hace para que esa prenda valga lo que valga, sino también generar este vínculo con el cliente, un ida y vuelta, porque si hay algo que a nosotros nos sirve muchísimo es la devolución del cliente. O sea, que el cliente la use y me cuente cómo le va con eso, es lo que mejor me puede pasar a mí. Que no solo que vuelva, sino que me cuente cuál fue su experiencia, porque de eso aprendo muchísimo para después ir transformando esta pieza, ¿no? Totalmente. Y una cosa, también hay otro material que utilizás, hablando otra vez de la sostenibilidad, o puntos importantes, que son los botones reciclados. Que además tiene como una fusión. Contanos un poco cómo es el proceso de estos. Te cuento, esto nació ya hace bastantes, o sea, fue una de las primeras también estrategias que empezamos a implementar en Cumbre, que son avíos de plástico reciclado. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, envases de plástico que nosotros descartamos. En Buenos Aires teníamos una colaboración con los chicos de Reaccionar, se llama la empresa, y aquí en España también hay un montón de gente que lo está implementando. Entonces, ellos lo que hacían es juntar este plástico, que por ejemplo puede ser un pote de queso o un pote de dulce de leche. Ese plástico se lava, digamos, se procesa y después elegimos como, bueno, vamos a poner porcentaje, ¿no? 30% del blanco, 20% de el cristal, que eran, por ejemplo, tapas de CDs descartadas. Mira. Y así sucesivamente armamos nuestra mezcla y esa mezcla se pone en un horno y se calienta a una determinada temperatura en donde se llega a derretir el plástico, pero no llega a liberar una toxicidad que sea dañina a la persona, digamos. Y a raíz de eso quedan como si fuesen unas placas, y estas placas se pueden o cortar láser o rutear. Nosotros en nuestro caso lo ruteábamos porque da mejor terminación, y generamos nuestros propios avíos, digamos, nuestras propias formas. Y esta también fue una decisión de decir, espera, podemos elegir si utilizamos materia virgen o materia reciclada. Vamos con la reciclada. Qué guay. De vuelta, tiene un montón de costo, tiene un montón de proceso, y tiene tiempo, ¿no? Que a veces en la producción uno va como, ay, era para ayer, ¿viste? Como, ¿para cuándo lo necesitas? Y para el mes pasado, pero no importa. Cuando lo quieras hacer, cuando lo tengas está bien, ¿no? Yo me voy adaptando. O también era el esfuerzo de, espera, voy, vengo, ¿no? Como un montón. Sí, ida y vuelta. Sí, total. Pero también está buenísimo y la gente te le decía, wow, y se nota de vuelta todo ese trabajo que hay detrás en la materialización. Qué guay. Y además, una de las cosas que es, además de estos botones reciclados, tienes, bueno, lino, tencel, algodón reciclado y lana que viene del sur, de la merino. ¿La compras allí o también has encontrado aquí para desarrollar el proyecto? He encontrado aquí. Mira. Y, o sea, allá trabajo también con una gente que hace todo lo que es tejidos, vamos a decir, con trazabilidad. Y aquí también encontré, y excelente, están más cerca de Madrid que de Barcelona, pero excelente también el vínculo y demás. Así que vamos a ir trabajando en distintas colaboraciones con ellos también, que se llaman Wool Dreamers, si en alguien lo quiere buscar. Qué guay. Pero algo importante que viene a raíz de esto, que lo mencionabas antes, que es el contexto, ¿no? Saber qué hay alrededor tuyo. Eso también fueron toma de decisiones que uno va eligiendo, ¿no? Bueno, ¿qué tengo hoy acá y a mi alrededor? ¿Qué se produce localmente? ¿Qué no se produce, no? ¿Cuál es la composición 100% que puedo llegar a adquirir, no? Claro.
genial, qué maravilloso. Bueno, es muy bonito tu proyecto. Y para cerrar este hermoso episodio de Maldita Moda, me gustaría que bueno, le dejes un mensaje a la gente, porque has atravesado un montón de procesos creativos, de concursos y de búsqueda y demás. ¿Qué le podrías, un mensaje a alguien que nos escuche, como tú estabas del otro lado en algún momento? Bueno, yo creo que hay varias cosas importantes. Primero lo dije antes y es formarse, informarse y formarse, ¿no? Lo que uno pueda ir absorbiendo, ir escuchando, ir dialogando, ir conversando, por eso también me parece súper valioso tu espacio, porque el intercambio creo que hace el crecimiento también del conocimiento. Eso por un lado. Y después por otro lado, intentar. Y el famoso dicho, el que no arriesga no gana. Después, en otro momento, hablaremos de la cantidad de concursos que existen y demás, y eso a mí me dio contactos y experiencia, pero no solo eso, también me enseñó que yo tengo que participar de muchas cosas para después quedar en algunas pocas, ¿no? Entonces, siempre digo, lo mío es un trabajo de hormiga, ¿no? Como es mucho el trabajo y es mucho el esfuerzo, pero se llega. Sí. Como se llega con trabajo y con dedicación, no con exitismo solamente, claro, digamos, ¿no? Sí, para ese éxito hay que trabajar mucho y hacer cumbre. Y tener ese proceso tan maravilloso que haces. El proceso, para llegar a algo hay que pasar y atravesar ese proceso, eso seguro. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Mica, por estar aquí en Maldita Moda y gracias por tu tiempo y contarnos sobre todo esto. Muchas gracias a vos, Pau, y éxitos en todo lo que viene. Gracias, igualmente. Muchas gracias por haber compartido este nuevo episodio número 77 de Maldita Moda Club. Y los esperamos en el próximo episodio. Y no se olviden que hacer algo es más importante que no hacer nada. Muchas gracias y nos vemos. ¡Hasta luego!